Vamos a resolver los ejercicios de la actividad 2, página 84 de su manual. Entonces, en ella podemos encontrar nosotros básicamente tres ejercicios distintos. Y no sé, mi sugerencia sería que empezáramos trabajando lo que son los binomios al cuadrado. Entonces, de los ejercicios que están ahí, 3, 6, 9, 12, son 13 ejercicios. Encontramos 1, 2, 3, 4, 5 binomios al cuadrado. Empezamos en el inciso B. Inciso B nos habla de x más 1 por x más 1. Entonces, pues observamos que es un binomio multiplicado por el mismo. Entonces, esto sería similar a que nosotros tuviéramos x más 1 al cuadrado. Si aplicamos la regla, dice la regla, el cuadrado del primero. El primero es x y elevado al cuadrado sería x cuadrado. Dice la regla, el doble del producto del primero por el segundo. Si multiplico el primero por el segundo, x por 1 me daría una x. Y el doble de una x me daría 2x. Y por último dice la regla, el cuadrado del segundo. El segundo es 1 y elevado al cuadrado sería 1. Aquí yo tengo entonces el trinomio cuadrado perfecto que surge de multiplicar el ejercicio del inciso B. Siguiente binomio al cuadrado sería el ejercicio del inciso E, que dice x menos 2 por x menos 2. Estamos hablando de que lo podríamos sintetizar o simplificar escribiéndolo x menos 2 al cuadrado. Sin embargo, podemos no hacerlo, ¿verdad? Y simplemente irnos a aplicar la regla que dice el cuadrado del primero. El primero es x, al cuadrado sería x cuadrada. Y dice el doble del primero por el segundo. Si multiplico el primero por el segundo me daría menos 2x. Y el doble de menos 2x sería menos 4x. Y por último, el cuadrado del segundo. El segundo es menos 2. Menos 2 por menos 2, menos por menos me da más. Y 2 por 2 me da 4. ¿Sí? Bien, vamos ahora con el inciso G. Inciso G. El inciso G me dice 2y más 8x al cuadrado. Regresamos a la misma lógica. El cuadrado del primero. El primero es 2y. 2y por 2y, 2 por 2 me da 4. Y por y me da y cuadrada. El doble del primero por el segundo. Si yo multiplico el primero por el segundo, más por menos me da menos. 8 por 2 me da 16. Y y por x, siguiendo el orden alfabético, me queda xy. No puedo sumar exponentes porque son diferentes letras. Entonces, el primero por el segundo me da menos 16xy. Pero el doble de menos 16xy sería menos 32xy. Y por último nos dice el cuadrado del segundo. Si el segundo es menos 8x, menos 8x por menos 8, menos por menos me da más. 8 por 8, 64, x por x, x cuadrada. Inciso G. Otro binomio al cuadrado, ¿sí? El inciso H. El inciso H dice 1 más y al cuadrado. 1 más y al cuadrado. Entonces dijimos, el cuadrado del primero. El primero es 1, elevado al cuadrado sería 1. El doble del primero por el segundo. El primero por el segundo sería 1 por y me daría una y. Y el doble de 1y serían 2y. Y por último, el cuadrado del segundo. Si el segundo es y, al cuadrado sería y cuadrada. Ya tenemos ahí 4 de los binomios al cuadrado. Nos quedaría el inciso I. Vamos a borrar estos de aquí.
El inciso I nos dice 3x cuadrada más 5w al cuadrado. Entonces, la regla es el cuadrado del primero, 3x cuadrada por 3x cuadrada nos daría 9x a la 4. El doble del primero por el segundo. Si multiplico el primero por el segundo, 3 por 5 me da 15. X cuadrada no tiene con quién multiplicarse. W no tiene con quién multiplicarse. Entonces el primero por el segundo es 15x cuadrada W. Y el doble de esa cantidad sería más 30x cuadrada W. Y por último, el cuadrado del segundo. El segundo es 5w al cuadrado, sería 5 por 5, 25. W por W cuadrada, sería más 25w al cuadrado. Esos son los 5 binomios al cuadrado que aparecen en su ejercicio. Tenemos a continuación los binomios conjugados. Recordemos nosotros que comentábamos que los binomios conjugados tienen la característica de poseer un par de términos comunes, ¿sí? Son igual uno al otro, y un par de términos simétricos, que decíamos que también se les llaman conjugados a esos tipos de términos. Y la regla es muy sencilla, dice el cuadrado del término común menos el cuadrado del simétrico. Ahorita nada más estamos aplicando ya la regla, ¿sí? Ya no es la demostración de cómo se llegó a ello. Entonces el cuadrado del término común, pues x cuadrada, menos el cuadrado del simétrico, 1 al cuadrado sería 1. Y a este resultado, ¿sí?, se le llama diferencia de cuadrados. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde surge una diferencia de cuadrados? Surge de dos binomios conjugados, es decir, el producto de dos binomios conjugados se llama diferencia de cuadrados, el resultado de multiplicarlos. Bueno, en el inciso C tenemos nosotros nuevamente dos binomios conjugados. Los identificamos nuevamente por un par de términos comunes y un par de términos simétricos. Tenemos los binomios conjugados, vamos a encontrar su producto notable, y su producto notable va a ser una diferencia de cuadrado. Diferencia porque es una resta, ¿verdad? Eso, acuérdense que la resta se llama sustracción, resta o diferencia. Y de cuadrado porque es entre dos cantidades que están elevadas al cuadrado. ¿Cómo se obtiene? Por el cuadrado del término común. Entonces sería x cuadrada menos el cuadrado del término simétrico. 4 por 4, 16. Pudiera ser que alguien hubiera escrito así, x cuadrada menos 4 al cuadrado. En ambos casos estamos hablando de lo mismo. Son los dos ejercicios de binomios conjugados que aparecen en su manual. Tenemos en su manual también ejercicios respecto a los binomios con un término común. Entonces, nada más retomando la característica de los binomios con un término común, precisamente tienen exactamente eso, un par de términos comunes, término común. Pero los otros son términos, no son simétricos. Por ejemplo, no tenemos más 5 y más 7, o sea, son términos no comunes, ¿sí? Ni son comunes, ni son, ni son simétricos, simplemente son no comunes. Entonces aquí tenemos esos dos. ¿Y qué dice la regla? Dice el cuadrado del término común. Dice la suma algebraica de los no comunes por el común y el producto de los no comunes. Entonces, el cuadrado del término común sería x cuadrado. La suma de los no comunes por el común, si sumo más 5 y más 7, como los dos son positivos, me daría más 12. Multiplicado por el común que es x, nos daría más 12x. Y por último,
el producto de los no comunes. Si multiplico los no comunes, me daría más por más. 5 por 7 nos daría 35. Segundo caso, también estamos hablando de binomios con un término común. Aquí tenemos el término común y aquí tenemos los no comunes. El cuadrado del término común, x por x, x cuadrado. La suma de los no comunes, menos 3 con 8. Como son signos contrarios, uno avanza a la derecha, otro a la izquierda, ¿sí? Aritméticamente diríamos que se restan. Entonces nos queda más 5, que multiplicado por el común que es x nos daría más 5x. Y por último dice el producto de los no comunes, ¿sí? Si multiplicamos los no comunes, menos por más me da menos y 3 por 8 nos da 24. Siguiente caso, el cuadrado del término común x al cuadrado, x cuadrada. La suma de los no comunes, más 7 más 10 me da más 17, por x más 17x. Y por último, el producto de los no comunes, 7 por 10 me da más 70. Término común en el inciso K, 3xy. Términos no comunes, más 5 menos 3. El cuadrado del término común, 3xy por 3xy nos daría 9x cuadrada y cuadrada. La suma de los no comunes por el común. Si sumo más 5 y menos 3, ¿sí? Como son signos contrarios, se restan sus valores absolutos, pues me quedaría 2 positivo, porque avanzo más al lado del positivo que al lado del negativo. Entonces, nos quedaría más 2 y más 2 multiplicado por el común que es 3xy, 2 por 3 nos daría más 6xy. Y por último, el producto de los no comunes, si multiplico los no comunes, más por menos me da menos 5 por 3 nos daría 15. Inciso L, término común A, términos no comunes, más 6 y menos 4. El cuadrado del término común, A cuadrada. La suma de los no comunes, más 6 y menos 4, restamos sus valores absolutos porque son signos contrarios, me daría 2 positivo. Avanzo más hacia el positivo que hacia el negativo, ¿verdad? Entonces sería 2 por el común que es A, 2A. Y por último, el producto de los no comunes, más por menos menos, 6 por 4, 24. Último caso, el cuadrado del término común, que es 4x, 4 por 4 me da 16x cuadrado. La suma de los no comunes por el común. Si yo agrupo, si yo sumo menos 2 con 6, sus valores absolutos se restan, me daría 4. 4 positivo y 4 por 4x me daría más 16x. Y por último dice el producto de los no comunes, menos por más, menos 2 por 6, 2. Entonces, esos son los casos que corresponden a la actividad 1 de la página 84 de su manual.